El propósito de esta reunión es poder dar una instrucción acerca del Yom Kippur. El domingo hablamos del Yom Kippur, di una explicación, la connotación histórica, qué significado tiene para el pueblo de Israel, por qué nosotros hoy reconocemos el Día del Perdón y qué importancia tiene para nosotros. Pero es importante ahondar un poquito. Hoy voy a hacer una pausa de lo que hemos venido hablando cada día martes. Vamos a pausarlo el día de hoy para dar pie a la enseñanza que tiene que ver con el Yom Kippur, que es la celebración y la convocación de esta noche. El Yom Kippur empezó más o menos 6 de la tarde, terminará mañana 6 de la tarde, es todo el día. Recordemos que ya lo habíamos anunciado el domingo, y el propósito de este día es la santa convocación que hace el Señor para que el pueblo se aflija. Hay algo importante que usted tiene que saber. El Yom Kippur es para el perdón del pueblo de Israel. Es para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Nosotros no somos pueblo de Israel. Nosotros somos, porque ahora los cristianos nos decimos, somos el Israel espiritual. No. Si nos basamos a la ley, si nos basamos a Levíticos, tenemos que entender que el Yom Kippur es para el perdón de pecados del pueblo de Israel. Así lo dice la ley, así lo dice Levíticos. Levíticos dice que es el día del perdón, el día en que el pueblo de Israel se aflige su alma para reconciliarse con Dios. Ya les expliqué cómo se lleva a cabo todo el proceso del Yom Kippur. Y lo que significa afligirse, que había que afligir el alma. Bueno, si bien el día del perdón es para la nación de Israel, ¿qué andamos nosotros haciéndole a loco? Celebrando el Yom Kippur o conmemorando el Yom Kippur. No es hacerle al loco, no es querer ser judíos o querer judaizar, se los expliqué el domingo. Pero sí es importante que entendamos que en esta condición espiritual en la que se encuentra el pueblo de Israel, ahorita, hoy, este día, usted puede meterse a internet cuando llegue a casa y ponerle Yom Kippur 2019, imágenes o videos, y va a ver unos videos impresionantes de cómo se congrega el pueblo de Israel allí en donde estuvo construido el templo de Salomón, que ya ahorita ya no hay templo, desde los años 70, si fue 70 después de Cristo, el templo de Salomón fue destruido, algo que el mismo Señor Jesús había profetizado. Entonces el templo está destruido. Lo único que quedó del templo de Salomón, lo único que quedó es un muro. Quedó un pedazo de muro. No recuerdo cuántos metros tiene de largo, ni siquiera llega al kilómetro. Pero nada más quedó un pedazo del templo, un muro. Y ahí es donde el pueblo de Israel va a llorar y a orar y a arrepentirse y a clamar a Dios y a suplicarle al Señor. ¿Y sabe por qué lo hace? Y no solamente el pueblo de Israel, hay muchos cristianos alrededor del mundo que en Yom Kippur viajan a Israel a orar y a llorar ahí en el Muro de los Lamentos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué, si ya no hay templo, por qué el pueblo de Israel sigue yendo a ese mismo lugar? Y ahí se pone ahí, y ahí ora, y ahí clama a Dios, si ya no hay templo. Porque el Señor prometió, y dijo, en este lugar yo estaré. Y si mi pueblo viene y me busca a este lugar, y me invoca en este lugar, yo lo escucharé. Y entonces por eso el pueblo de Israel sigue yendo, y usted puede poner ahí en YouTube imágenes o video del Yom Kippur en Israel 2019, y va a haber una multitud de gente que se acerca, que llega al Muro de los Lamentos, que clama, que gime, que llora, que se arrepiente. Va a haber de todos tipos, de colores y sabores, va a haber de todo ahí, porque el pueblo de Israel está clamando. Imagínense una oración colectiva, y no solamente ahí en Israel, no solamente en Jerusalén, en todo el mundo. El pueblo de Israel hoy está clamándole a Dios por el perdón. Imaginen el ambiente espiritual que se genera.
Imagínense la condición espiritual que se desata. Imagínense los cielos, los ángeles, el cielo mismo moviéndose a favor de algo que el pueblo de Israel está ahora celebrando para Dios. Y el pueblo de Israel está llorando, lamentándose, porque esa es la instrucción en la ley: afligirás tu alma. Ya lo veíamos el domingo. Entonces el propósito para la nación de Israel ahorita, en este momento, es afligir su alma. Ahora, nosotros no vamos a hacer un culto de aflicción, ni esta es una reunión de aflicción. Es una convocación para que usted pueda disponer su alma para entrar en comunión con el Señor. Quizás algunos de ustedes ya ofrecieron ayuno, ya empezaron su ayuno. Algunos lo van a ofrecer más tarde y algunos ya empezaron a ayunar, o algunos van a empezar a ayunar. El propósito de ayunar no es malpasarse. El propósito de ayunar es rendirse, que uno reconozca. Se los mencioné el domingo, se los mencioné rapidito. Ayunar es estar dispuesto a morir a ti mismo, a morir a tu carne, a morir a tus deseos, a morir a tu manera de pensar y de creer que estás haciendo lo correcto. Es morir a ti mismo. Si tú dejas de comer un día, pues te va a dar un dolor de estómago. Si dejas de comer 2 días, ya tienes un malestar mayor, dolor de músculos, dolor de cabeza. Si ayunas 3, 4 días más, ya tienes otros problemas, ya no tienes fuerza, se te va la fortaleza. Si ayunas 40 días con sus 40 noches, no tienes ganas de nada. No tienes absolutamente. Yo lo he visto, hay testimonios de gente que ayuna por 10 días, por 15 días, por 20 días. Cuando llegan a los 40 días están así y los tienen que llevar al hospital para ponerles un suero. Y si dejas de comer más tiempo, definitivamente te mueres. El ayuno no es malpasarse, no es sacrificarse. Porque luego decimos, es que el ayuno es para que te sacrifiques. No, el ayuno es estar dispuesto a morir a tu carne. Tú le estás diciendo a Dios, estoy dispuesto a morir por obedecerte a ti, por seguirte a ti, por hacer caso a lo que tú me pidas. Estoy dispuesto, Señor, y por eso ayunamos, porque estamos dispuestos. Entonces, cuando ofrecemos nuestro ayuno, no es para malpasarnos. No entiendo, es que pastor, si usted supiera, ok, no ayunes, no hay problema. Pero deberíamos de hacerlo por lo menos una vez al mes. Antes teníamos reuniones de oración, eran los días miércoles, y las mujeres, principalmente mujeres, pero era abierto, pero principalmente las mujeres venían y ayunaban ese día y se encerraban aquí, y aquí estaba la pastora desde tempranito, desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y ya estaba aquí esperando a las hermanas, y algunas ya estaban aquí, y se reunían, oraban, ayunaban, leían la Biblia y salían, pero que echaban chispas. Y de repente, ya no más. Pero hagan de cuenta que les dijimos a todos, ya no ayunen. Porque pareciera que dejamos de ayunar así intencionalmente. Y algo que Dios ha puesto en mi corazón es que por lo menos una vez al mes deberíamos de ayunar. Por lo menos una vez al mes. Cuando yo sé que si ayunas un día a la semana sería maravilloso. Ahora, no vayan a agarrar de amuleto, de fetiche o de ritual religioso. Ay, hay que ayunar para que nos vaya bien. No. Por eso insisto. El ayuno no es para que Dios responda a tus oraciones. El ayuno no es para que Dios escuche tu clamor. El ayuno, tú le estás diciendo a Dios, estoy dispuesto a morir. Es decir, si tú me das lo que te estoy pidiendo, gloria a Dios. Pero si no me das lo que te estoy pidiendo, gloria a Dios. Si tú me concedes este milagro, bendito sea tu nombre. Y si no me concedes nada y me dejas así como al chinito nada más milando, bendito sea tu nombre también. Estoy dispuesto a morir, no me importa lo que hoy tengo y lo que no tengo. No me importa lo que pueda lograr, lo que no pueda lograr. Si hoy se terminara mi vida, yo estoy dispuesto a agradarte a ti. Por eso Pedro le costó mucho trabajo cuando el Señor Jesús le dice, me van a negar, me van a abandonar. Y Pedro dice, no, Señor, contigo hasta la muerte. Estaba dispuesto
dispuesto a morir Pedro, sí o no? Sí estaba dispuesto, por supuesto no se lo dijo nada más para quedar bien. Pedro estaba dispuesto, tan es así que se compró una espada. Y tan es así que cuando vinieron a arrestar a Jesús, él sacó la espada, dijo, pues de una vez, a ver de cómo nos toca. Y estaba dispuesto a morir por el maestro. Por eso el Señor Jesús le dice, no Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Guarda tu espada. Y cuando le dice Jesús, me van a negar, y Pedro dice, no, contigo hasta la muerte, el Señor Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. La prueba en el momento era si estaba dispuesto a morir o no. ¿Y qué pasó cuando la prueba vino? Si estaba dispuesto a morir o no. No murió, porque negó al maestro. Y nosotros hacemos eso cotidianamente. En lugar de estar dispuestos a morir, y no estoy diciendo que te sacrifiques, ni que hagas un sacrificio, un ritual, no. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿A lo que quieres? ¿A lo que sientes? ¿A cómo te sientes ahorita? ¿A cómo te hacen sentir los demás? Es que, pastor, a mí no me gusta que me humillen. Y por eso, precisamente por eso necesitas leer Isaías, donde habla el Señor respecto al ayuno. Porque cuando tú mueres a ti mismo, dice el Señor, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por eso cuando nosotros ayunamos para el Señor, cuando ofrecemos un ayuno para Dios, como un día como hoy que los israelitas celebran el Yom Kippur, para nosotros debería ser un buen momento, o debe de ser, y va a ser un buen momento para tener presente que yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Que estoy dispuesto a morir por Él. Que estoy dispuesto a sacrificarme lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿A cuántos ya ofrecieron su ayuno? Que ya dijeron, yo ya estoy ayunando. Amén, gloria a Dios, bendito sea Dios. ¿Cuántos van a ofrecer su ayuno? Que están esperando los tacos de al ratito. Nada más unos tacos, pastor, y ya. Después ayuno. Ok. Como quiera que sea, el hecho de renunciar a lo que quieres, de renunciar a lo que deseas, eso es morir. El Señor no está pidiendo que nos quitemos la vida, por eso se la quitó Él. Para que nosotros no muriéramos. En la Biblia dice así, que Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Pastor, si Él murió para que nosotros tuviéramos vida, ¿por qué entonces nos está diciendo usted que tenemos que estar dispuestos a morir? A mí me encanta, hace unas semanas atrás hablábamos con los maestros y les hablaban a los maestros acerca de cuando el Señor Jesús dice, el que no está dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, tierras, casas, todo, que no está dispuesto a dejar todo eso por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Y hablaba hoy con un hermano que es mecánico, y le llevé mi carro a revisar, y él estaba revisando mi carro y estábamos platicando. Siempre que voy con él hablamos de la palabra, y ahí estamos intercambiando puntos de vista, y él me decía, es que es bien difícil, hermano, es bien difícil aguantar. Es bien difícil soportar, es bien difícil poner la otra mejilla, es bien difícil que te esfuerzas, trabajas, porque él atiende a otras personas, como una célula, él tiene como una célula, y atiende a otras personas. Dice, es bien difícil que estás trabajando para la gente y a la mera hora te dan la espalda, o no te lo agradecen, o no reconocen tu esfuerzo. Dice, es bien difícil. Dice, ¿cómo aguantas? Me dice él. ¿Cómo aguantas? Digo, no, la verdad es que muchas veces he estado a punto de tirar la toalla. Si no fuera porque Dios ha tenido misericordia de mí, yo ya hubiera renunciado desde hace rato. Yo creo que desde el primer día que me aventé a ser pastor, ya el otro día ya estuviera diciendo, no, mejor no. Pero Dios me ha sostenido. Le digo, eso es precisamente cuando el Señor Jesús dice, quien no está dispuesto a dejar padre, madre, porque no está diciendo, apártate del mundo. Renuncia a ellos y sígueme. No está diciendo eso. Muchos cristianos dicen, ay, aunque no me hables, papá, aunque no me hables, mamá, el Señor ya me dijo que te abandone. No, el Señor Jesús no dijo eso, porque el mismo Señor Jesús habla de la reconciliación entre padres e hijos, entre suegras y nueras, que esa reconciliación sí está de milagro, pero también el Señor dice, va a haber esa reconciliación, yo traigo esa reconciliación. Pero
Cuando habla de dejar padre y madre, habla de no esperar nada. Estar dispuesto a darlo todo sin esperar nada. Y entonces tú estás dispuesto a darlo todo por ellos sin esperar que ellos te retribuyan. No esperes de ellos la recompensa. El que espera la recompensa de su familia, de sus hermanos, de su papá, de su mamá, de sus amigos, de sus conocidos, de sus hermanos en la fe, el que espera la recompensa de parte de ellos, no es digno de ser mi discípulo. Tienes que darlo todo sin esperar nada a cambio. Esa es la parte de querer estar dispuesto a morir. Entonces, cuando ayunamos y estamos en ayuno, y este es tiempo de ayuno, es una convocación que Dios ha hecho a esta iglesia para ayunar. Estamos en tiempo de ayuno. Entonces, si Dios pone en tu corazón ayunar, tienes que entender que no es la malpasada que te vas a dar por no comer. O no es la malpasada ni la debilidad de que, ay, no voy a hacer nada porque estoy en ayuno. No. De hecho, la Biblia dice que si estás en ayuno, úngete tu carita y que nadie sepa que estás ayunando. Así debería ser nuestro ayuno. Sin embargo, durante ese tiempo en que tú estás sin comer, sin probar alimento, durante ese tiempo conviene que en tu corazón haya una certeza. Decirle al Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto que en este tiempo yo sea humillado. Por eso dice el Señor en Yom Kippur, aflige tu alma. Le dice al pueblo de Israel, aflige tu alma. ¿Qué es afligir tu alma? Es entristecerla. Es llorar hasta más no poder. Es estar dispuesto a perderla. Ahora, no la vas a perder, no se me confunda. Ay, entonces ya no voy a ser salvo. No, sí vas a ser salvo. Pero el asunto es que estás dispuesto a despojarte de todos tus anhelos, que estás dispuesto a despojarte de todos tus sueños, que estás dispuesto a despojarte de todo, de lo que sea. Es que, pastor, yo creí que en este tiempo era para pedir y recibir. Sí, lo vas a pedir y lo vas a recibir, pero primero tienes que morir. No podemos dar el siguiente paso, no podemos ir hacia adelante en esa comunión del Espíritu, en esa relación con Dios, porque el tiempo del Yom Kippur era el tiempo de la restauración entre Dios y el pueblo. Era el tiempo de la reconciliación. Recuerde que el pecado nos aleja de Dios. Y el tiempo del Yom Kippur, que es el tiempo del perdón, era el tiempo en que el pueblo de Israel se reconciliaba con su Dios. ¿Sí está conmigo? Imagínense si Dios no anhelaba este momento. De todas las fiestas, esta es la fiesta más solemne de todas. Es la fiesta más importante, es la fiesta que tenía más peso en el pueblo de Israel. Todas las demás fiestas eran importantes, pero esta, por eso se le conoce como el Shabbatón, el más grande de los Shabbat, la más grande de las fiestas. Porque para el pueblo de Israel era el tiempo de reencontrarse con Dios. Entonces nosotros podríamos ofrecer cualquier tipo de ayuno y decir, bueno, estamos ayunando un día más, 24 horas, el pastor ya nos dijo que ayunáramos, vamos a hacerle caso al pastor y ya. No solamente es ayunar. Y por eso es importante, para los que no estuvieron aquí el día de hoy por una u otra cosa, que escuchen este mensaje. Porque no se trata nada más de ayunar y ya. Es un tiempo de buscar al Señor. Es un tiempo de decir a Dios, estoy en ayuno, estoy afligiendo mi cuerpo, Señor, porque estoy dispuesto a morir a mi vieja manera de vivir. Estoy dispuesto a renunciar. Eso era el perdón. Dicen los judíos, hay que hacer verdadera teshuvah, verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento en el pueblo de Dios, para que esto se refleje en el Yom Kippur. Porque si no había un verdadero arrepentimiento, si no había una verdadera aflicción del alma, y solamente, Dios lo dice, lo platicamos el domingo, se los leí el domingo porque está en la palabra de Dios. Dios dice, aquel que no se aflija, será cortado de mi pueblo. Imagínense qué tan importante es el Señor, no perder a ninguno. No es que Dios quisiera ver quién no se está afligiendo, a ver quién no, a ver, para afuera.
Usted no, váyanse de aquí, no los quiero ver, porque no se afligen de verdad. No, al contrario, lo que el Señor está diciendo, nosotros los seres humanos somos bien raros y vemos las cosas al revés. No es que Dios quisiera descartar, ay, ¿por qué Dios si quiere perdonar, por qué los descarta? No, lo que le está diciendo es, aflígete de verdad para no ser descartado. Aflige tu alma en verdad para que no tengas que ser desechado o apartado o cortado del pueblo. Ay, pero ¿por qué Dios quiere cortar a algunos? No, Dios no quiere cortar a algunos. Es como cuando dicen, ay, ¿por qué Dios hizo el infierno si Dios es bueno? Porque no entienden para qué fue hecho el infierno. El infierno no fue hecho para el ser humano. Sin embargo, el ser humano, por su terquedad y por la terquedad de su corazón, es que va a ir a dar al infierno. Y lo mismo es ahora. ¿Por qué Dios quiere que me aflija? Dios quiere, se me hace que Dios me quiere desechar. No, Dios no te quiere desechar. Dios quiere que te reconcilies. Y para que haya una completa reconciliación, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Entonces, ese verdadero arrepentimiento es el que Dios dice, es lo que tienes que buscar. Y cuando nosotros ayunamos o ofrecemos un ayuno al Señor, tenemos que entender que estamos caminando hacia renunciar a lo que nosotros queremos. ¿No les ha pasado, si alguna vez antes han ayunado, no le ha pasado que es el día que más se le antoja todo? Es el día que hasta gratis te quieren dar de comer, hermano. Hasta andas sin dinero y ese día todo el mundo te quiere regalar cosas. Precisamente de eso se trata. Decides tener un momento de comunión, de paz, de reconciliación con el Señor, de buscar a Dios, y es el día que más te molestan, es el día que más te provocan, es el día que más te quieren hacer enojar, es el día que más la gente viene con chismes y con argüendes y tú dices, ay Señor, apártalos de mí. Pero es lo mismo, es por esa razón, porque tienes que aprender a morir, a dejar eso a un lado. Y conforme tú lo aprendes y conforme lo conoces y te das cuenta de ello, te cuesta menos trabajo más adelante. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando el Señor habla de un Yom Kippur, cuando habla del día del perdón, está hablando de las condiciones en las que Él quiere encontrarse con nosotros. Para el pueblo de Israel, el Yom Kippur es el día de expiación, ya se lo expliqué. Es el día en que, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo ordenado por Dios, es el día en que había que hacer un alto en el camino, había que afligir nuestros cuerpos, nuestra alma, con ayuno principalmente, y reconciliarnos con el Padre. Ese es el día de expiación. Le voy a dar 6 formas en que se conoce este día entre los hebreos para que usted sepa el significado que tiene para nosotros y poder aterrizarlo en el contexto del que a nosotros nos favorece y nos beneficia, ¿ok? Y cómo nosotros podemos entonces entender que un día como hoy o en un tiempo como este podemos romper con la historia del pasado, podemos romper con la herencia del pasado, podemos romper con maldiciones generacionales que no sabes ni por qué te tocaron a ti, pero tú las estás viviendo y tú las estás sufriendo y dices, pero ¿por qué yo? Si yo ni había hecho nada. Y por más que te esfuerzas y te esfuerzas por romper con ello, nomás no puedes. Entonces vamos a ver estas 6 formas en que el pueblo de Israel reconoce el día del Yom Kippur, o perdón la redundancia, Yom es día. Entonces, para que el pueblo de Israel reconoce el Yom Kippur o el día del perdón, de estas formas y qué significado tiene para nosotros. Primero, se le reconoce como el día de la expiación. Ya se lo expliqué, otra vez, repito, es un día ordenado por Dios en el que hay que hacer un alto en el camino, por eso la importancia de ayunar, por eso la importancia que en la ley estaba específico que en el día de Yom Kippur nadie hacía absolutamente nada, nadie trabajaba. Ahora, yo sé que algunos de ustedes tienen actividades y tienen que trabajar, no es, por eso les digo que para nosotros sería muy complicado cumplir con la ley, nos costaría mucho trabajo y no se trata de que judaicemos, porque entonces tendríamos que hacer todo el ritual y todo lo que implica. Sin embargo, esto es importante, es necesario que te tomes un tiempo en este día, en esta convocación del Yom Kippur, te tomes un tiempo para meditar, para pensar en dónde está tu vida ahora, cuál es tu condición ahora, cuál es tu situación ahora, cómo estás viviendo hoy
delante del Señor. Hay hábitos que se han vuelto parte de nosotros, costumbres que se han vuelto parte de nosotros, palabras y pensamientos que están ya en nosotros, a los cuales nosotros nos aferramos y los hemos hecho parte de nuestras vidas. Es un buen momento para pararte y decir, esta es la vida que Dios tiene para mí. Esto es lo que Dios planeó que yo viviera. Esta es la forma en que Dios diseñó que sería mi vida. Por eso es importante que hagas un alto en el camino y que te detengas a analizar en este día de expiación, en este día de perdón, donde tus pecados serán quitados de ti. Por eso es necesario detenerse y hacerlo. La convocación de Dios es: no va a trabajar nadie. ¿Con qué propósito? Para quedarnos dormidos hasta las 12 del día o hasta las 3 de la tarde. Al cabo el Señor dijo que no vamos a trabajar. No, no es para eso que no iban a trabajar. Es para meditar, para revisar su vida, para analizarse, para afligir su alma por la condición en la que viven ahora. Mira, hermano, mientras las cosas van bien, ni lloramos, pura felicidad, pura dicha, pura alegría. Pero nada más las cosas se ponen mal y ahí queremos con lágrimas de cocodrilo convencer a Dios de que nos escuche. Ahí estamos llorando: ay Señor, ayúdame, ay Señor. Tratando de que nuestras lágrimas convenzan al Señor. Pero no son lágrimas de arrepentimiento. Son lágrimas porque queremos que Dios nos escuche. Son lágrimas porque queremos torcerle la mano a Dios y que Él ponga atención a nuestra petición. No, estas no son lágrimas para convencerlo de nada. Estas son lágrimas para darnos cuenta nosotros de cómo estamos. Aflige tu alma, no dice convence a Dios. El día de expiación, el día de Yom Kippur, el día de expiación, como lo estamos viendo ahora, no es un día para convencer a Dios. Dios ya dispuso el día, hermano. Dios ya decidió que en el Yom Kippur se te perdonaban los pecados. Ahora, perdone que lo diga así, usted sabe y usted entiende, porque ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que en el momento que usted le pida perdón a Dios, usted es perdonado. ¿Sí o no? Si usted se acerca mañana y ya no es Yom Kippur y usted le pide perdón a Dios, Dios le escucha. Si usted se acerca en un mes porque pecó y le pide perdón a Dios de todo corazón, Dios le escucha. Cuando yo me estoy refiriendo al día del Yom Kippur como el día del perdón, no es que para nosotros hoy en Cristo Jesús sea el de exclusivo del perdón. Porque van a decir, ay, tengo que esperarme un año para que Dios me perdone. No, no, no. Solamente estoy diciendo lo que Dios estableció en el día de Yom Kippur para que ustedes y yo entendamos en nuestro contexto cristiano o en nuestro contexto de fe cristiana o de fe en Jesucristo, entendamos lo que significa el día de la expiación. Entonces, cuando yo me refiero al día del perdón, no se me vaya a encajonar o a meterse la idea de que solamente en el Yom Kippur. ¿Sí? Solamente es para explicar lo que significa y la connotación que tiene para nosotros en este momento. Ok, entonces, no se trataba de convencer a Dios, habiendo aclarado esto, no se trataba de convencer a Dios de que perdonara a Israel. Dios ya estaba convencido. ¿Quién estableció el día? Dios. ¿Quién dijo que se iba a perdonar en ese día? Dios. ¿Quién dijo que iba a haber un borrón y cuenta nueva para el pueblo de Israel? Dios. Entonces no había que convencer a Dios de nada. No es que iban a ayunar o a afligir su alma para convencer a Dios. Dios estaba completamente convencido de perdonar a la nación de Israel. Esa convicción ya la tenía Dios y la tiene hasta el día de hoy. El asunto es que la gente no entendía o no sabía que tenía que arrepentirse y pedirle perdón a Dios, y solamente llegó el momento, tanta dureza en el corazón y tanto pecado en la vida del pueblo de Israel, que ya solamente hacían el sacrificio para cumplir, para que Dios los bendijera durante todo un año, para que Dios los librara de sus enemigos durante el siguiente año, para que no se fuera a abrir la tierra y se los tragara como pasó con algunos de ellos, y que Dios tuviera misericordia. Entonces, no se trataba de convencer a Dios, se trataba de humillarse, de reconocer su condición de pecado, de reconocer su condición de maldad
y reconocer que ellos eran los responsables de ese pecado. Afligir el alma no era, voy a ponerme triste para convencer a Dios. No, estoy triste porque le he fallado al Señor. Estoy afligida, mi alma está afligida porque no he podido cubrir las expectativas, porque no he podido cubrir el plan que Dios trazó para mí. No he podido cubrir lo que Dios diseñó para mí, no he podido cubrirlo. Y como no he podido cubrirlo, o no he podido hacerlo, entonces, Señor, perdóname, estoy mal, me he equivocado. Y entonces el alma del judío se arrepentía, se afligía, no para convencer a Dios, sino porque ellos reconocían su condición de pecado. La Biblia dice que el pecado oculto no es perdonado. Cuando nosotros ocultamos pecado, no es perdonado nuestro pecado. Entonces, ¿de qué se trataba el día del Yom Kippur? De traer a la luz, de sacar a la luz, de reconocer que por 2 años, por 10 años, por 20 años, oculté un pecado, que era el momento de sacarlo a la luz, de decirle al Señor, aquí está mi pecado. Esto es lo que he hecho, así es como he vivido. Y lo he escondido, Señor, ya pasaron 3, 4, 5 Yom Kippurs y no lo confesé. ¿Sí está conmigo? Entonces el día del perdón, el día de la expiación, era que el pecado fuera quitado al pueblo de Israel. ¿Qué pecado iba a ser quitado? El que fuese confesado. El que no era confesado. Y entonces por eso convenía, por eso Dios dice, aflíjanse verdaderamente. Porque si alguien no se afligía verdaderamente, seguramente estaba ocultando algo. ¿Sí está conmigo o no? Entonces, a nosotros hoy en día, ¿cómo es que esto pasa? Nosotros tenemos que recordar que nuestro Señor Jesús ya fue a la cruz y dice que en la cruz clavó el acta de decretos que había contra nosotros, que todos nuestros pecados fueron sobre de Él. Entonces ya todo fue puesto sobre Jesús. Pastor, si ya fueron todos mis pecados puestos sobre Jesús, ¿por qué tengo que confesarlos? Para que suceda la expiación, para que suceda el perdón. Porque si no lo confiesas, ahí sí. Y entonces, ¿para qué hoy afligimos nuestra alma? No hacemos un día de lamento como usted lo verá seguramente en internet. No vamos a hacer un día de lamento, aquí llorando frente a la pared, pidiéndole a Dios misericordia. No vamos a hacer eso, pero vamos a ayunar, o estamos en ayuno. Y vamos a ayunar y vamos a recibir el ayuno como la aflicción de nuestra carne. Vamos a afligir nuestra carne para reconocer delante del Señor que hemos pecado. ¿Sí está conmigo? Por esa razón lo hacemos. Por esa razón nosotros confiamos que el perdón de Dios sea sobre nuestras vidas. Amén. Ok, por eso se conoce como el día de expiación. También se conoce como el día de estar cara a cara con Dios. El día de Yom Kippur también se conoce como el día de estar cara a cara con Dios. Dice Hebreos, capítulo 9, si usted tiene su Biblia. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7, dice la Escritura, dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice la Escritura, lo puede leer en Levítico posteriormente, no ahora, pero dice la Escritura que en el día del Yom Kippur solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Quién? El sumo sacerdote, el de mayor jerarquía entre los sacerdotes. Mientras Aarón vivió, Aarón fue el sumo sacerdote. Aarón, el hermano de Moisés. La tribu de Leví es de donde viene todo el sacerdocio. Y Aarón era el sumo sacerdote mientras él estaba vivo. Pero cuando Aarón ya fallece, se van turnando los sumos sacerdotes, y el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Cuándo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año. ¿En qué tiempo? En Yom Kippur. Era cuando entraba. Después de haberse purificado con la sangre del cordero, podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto. El lugar, haga de cuenta que este era el templo de la mesa y el alfolí, eran el templo o el tabernáculo de Moisés, el lugar de reunión, y en el lugar de reunión estaba el altar de bronce y estaba la fuente de bronce. Entonces aquí el pueblo de Israel venía al altar de bronce y ofrecía su sacrificio por el perdón de sus pecados. Después de eso, el sacerdote se limpiaba o se lavaba en la fuente de bronce, que era donde había agua, y toda la fuente era de bronce bruñido, pulido, para que el sacerdote pudiera verse como en un espejo, a veces estaba manchado. Y luego ahí, dentro de todo el tabernáculo, había el lugar santo. El lugar santo era un lugar donde el sacerdote entraba a orar, a ofrecer incienso, a comer los panes sin levadura. Había veces que se quedaban ahí por días, orando y pidiendo a Dios, suplicando a Dios. Si había una necesidad, si había una petición, ahí se encerraban en el lugar santísimo. ¿Sí está conmigo? Y dentro del lugar santísimo, el lugar santo, que era un lugar completamente cerrado, dentro del lugar santo había un cuadro más que se llamaba el lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo no entraba nadie en todo el año. Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y entraba al lugar, a ver, cuenta que este es un cuartito que está dentro del lugar santo. Ahí estaba dentro un cuartito, y ahí en ese cuartito entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cuándo? ¿Y a qué? En Yom Kippur. ¿Y a qué entraba? ¿A qué entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote? El sacrificio ya lo había hecho acá. Las oraciones ya las había hecho en el lugar santo. Ya había ahí quemado el incienso, ya había adorado, ya había alabado al Señor, ya había prendido lo del candelabro, ya había comido los panes sin levadura, ya había tenido comunión con otros sacerdotes ahí en el lugar santo. ¿A qué entraba? ¿Mandé? No, ya se había limpiado afuera, porque si entraba sucio, se moría. Acá ya lo habían hecho. A recibir instrucciones de Dios. A verse cara a cara con Dios. Era en el lugar santísimo donde Dios le daba instrucciones al sumo sacerdote. Era en el lugar santísimo donde Dios corregía la dirección del pueblo de Israel, donde decía: están haciendo esto incorrecto, corrijan. Pero sobre todo, era el momento en que el sumo sacerdote veía cara a cara a Dios. Y entonces, cuando salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, decía: es real. Dios es real. Moisés no nos está cuenteando.
este viaje que estamos haciendo es de veras, hay un Dios y es real. Y en el lugar santísimo había algo que se llamaba el arca del pacto. Dentro del lugar santísimo, hagan cuenta, voy a sacar el lugar santísimo del lugar santo. Este era el lugar santísimo, un cuarto dentro del lugar santo. Y dentro de él había un arca, el arca del pacto, el arca de la alianza. Y entonces en el arca del pacto, en el arca de la alianza, había la rama de Aarón, las tablas de la ley y el maná que Dios les había mandado. Una muestra de maná, las tablas de la ley y la rama de Aarón. Era lo que estaba en el arca del pacto. Y del arca del pacto había 2 querubines en la parte, en la tapa que lo cubría, había 2 querubines, y de entre los 2 querubines salía una luz, había una llama encendida, dice que era como una flama azul que salía de entre los 2 querubines, y esa era la manifestación de la gloria de Dios. Y entonces el sacerdote estaba cara a cara con el arca del pacto, y ahí se manifestaba la gloria de Dios, y en ese momento el sumo sacerdote era impregnado de la gloria de Dios. Eso le pasó a Moisés sin el arca. Moisés subió a ayunar 40 días, 40 noches, Dios le da la ley, regresa Moisés, y cuando regresa los israelitas tienen una fiesta, adorando a un becerro. Dicen algunos judíos no estaban adorando al becerro, estaban adorando a Jehová, solamente que la única forma de identificarlo era el becerro. O sea, no estaban haciendo algo tan malo como nosotros lo entendemos. Bueno, consideremos que eso haya sido así. Pero estaban adorando al becerro, y Moisés se enfurece, trae el celo de Dios, le acaban de dar los mandamientos. Y entre las cosas que Dios insistió, no te hagas nada de imágenes de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Entonces lo primero que ve Moisés es eso, se enfurece, rompe las tablas, viene una señal de parte de Dios, y Moisés regresa otra vez al monte. ¿Sabe cuánto tiempo? Otros 40 días. Se echó primero 40 días, bajó, supongo, no recuerdo ahorita, perdónenme, no recuerdo bien el texto, pero supongo que ha de haber comido algo, pero volvió a subir otros 40 días. Y después de la segunda vez que subió al monte Sinaí, cuando bajó, dice la Biblia, que su rostro resplandecía como el sol. Y él no se dio cuenta. Él bajó normal. Primero que lo vio es Josué, que también estaba ahí arriba. No hasta arriba como Moisés, pero lo ve, y entonces ve que su rostro resplandece, y cuando llega delante del pueblo se maravilla porque su rostro resplandecía como el sol. ¿Por qué el rostro de Moisés resplandecía? Porque había estado cara a cara con Dios. Por eso este tiempo es el tiempo de estar cara a cara con Dios. Por eso tu ayuno sería insuficiente si tú no oras. O sea, si tú vas a malpasártela y no tomas un tiempo para orar, tu ayuno nada más va a ser una malpasada. Te va a doler el estómago, te va a doler la cabeza, te van a doler los huesos, vas a sentir que casi que te morías, y decís, ay, sí hice caso a lo que el pastor dijo, casi me muero. Pero no sirvió de nada. Porque no solamente es afligir tu alma a través del ayuno para reconocer tu condición de pecado, sino que tiene que haber un encuentro cara a cara con Dios. Tienes que encontrarte con Dios, tienes que buscar un momento para acercarte a Dios y buscarlo. Tienes que tener un momento, no te estoy diciendo que sean 5 horas, ni te estoy diciendo que sean 20 horas o las 24 horas de tu ayuno. Ojalá y pudiéramos hacer eso, algún día lo haremos, algún día lograremos llegar a ese estándar. Pero en realidad lo que importa es que el tiempo que dispongas para buscar a Dios sea para eso. Sea para que te encuentres con Dios, sea para que busques a Dios. ¿Sí está conmigo?
Busque un momento de oración. ¿Cuánto el que sea necesario, hermano? Yo les dije, ya les enseñé cuánto tiempo tenemos que orar. ¿Cuánto tenemos que orar? El necesario. ¿Cuánto tiempo debes orar hoy? El que sea necesario. Ay, pastor, nada más tengo 20 minutos. Pues levántate 20 minutos antes para que ya por lo menos sean 40. Que en 20 apenas vas agarrando vuelo. ¿Cuánto tienes, pastor? Entonces, ¿usted cuánto te quiere que le pase orando y no vaya a trabajar? Por eso les dije, busque un momento. Ya cuando llegaste al trabajo, antes de irte al trabajo, en medio del trabajo, busca un momento. Porque tu ayuno será insuficiente si no hay oración. Porque el entrar al lugar santísimo era para que el pueblo, para que el sacerdote hablara con Dios y Dios hablara con el sacerdote. Ese encuentro cara a cara con Dios, por eso se le llama el día del cara a cara. El día de verte cara a cara con Dios. Dios si te mira o Dios si te observa, ¿qué es lo que va a ver? ¿Sabe qué tenemos el hábito los cristianos? Los cristianos hoy pecamos y decimos, Señor, ay, ya Señor, perdóname, ya sabes que fallé, soy débil, tú me conoces, Señor, ya perdóname. ¿Verdad que sí me perdonas? Sí, yo sé que me perdonas, el pastor dice que siempre me perdona, estoy perdonado. Y ya, y creemos que ya fue suficiente con... No, espérate, tienes que verte cara a cara con Dios. Donde Dios te mire y tú le digas, Señor, perdóname, y no tengas el valor de mirarlo a los ojos. Porque sabes que la regaste. Porque sabes que estás en pecado y porque sabes que no tienes el valor de decirle, sí, pequé y qué. No, sabes que es Dios, pero mientras no estemos un cara a cara con Dios, nunca lo vamos a reconocer, hermano. Nunca nos vamos a dar cuenta de que fallamos, de que pecamos. La confrontación con Dios, mire, bendito sea Dios que tenemos hoy al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te confronta, te redarguye acerca del pecado que está en tu corazón. Pero somos tan soberbios a veces, de decir, bueno, yo pequé por culpa de mi esposa. Yo no hubiera pecado, yo soy de buena gente, pero mi esposa que me anda provocando todo el tiempo. Tú sabes, Señor, yo soy de buena gente, yo amo al mundo, a excepción de mi vecina que es bien odiosa. A esa no se le puede amar, yo creo que ni tú la amas, Señor. Y tratamos de justificar nuestro pecado con la actitud de los demás. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué siempre culpamos a los demás? Porque no vemos cara a cara a Dios. Porque no nos atrevemos a acercarnos un cara a cara con Dios y decirle, yo la regué. Yo soy el responsable. Yo lo hice, Señor. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y hacían una travesura y queríamos saber quién había sido. Los llamábamos uno por uno. A ver, ven, ¿quién fue? No, yo no fui, que quién ya estaba así. A ver, el otro. Ven, no, yo no fui, fue Tete. Y ninguno decía nada. ¿Sabe cómo nos dábamos cuenta quién había sido? Cuando le decíamos, a ver, mírame a los ojos. Y dime, ¿fuiste tú o no fuiste tú? Y hoy no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque no vemos cara a cara al Señor. Porque nos presentamos así, Señor. Sí, Señor, tú sabes, casi somos como un sacerdote que va a entrar al lugar santísimo a hablar con el Señor y, Señor, ¿y si mejor me mandas un WhatsApp? ¿Y si me lo mandas decir con el pastor mejor? De verdad, hermano, hay hermanos que dicen, ore por mí para ver qué hay en mi vida. ¿Cómo que ore por mí para ver qué hay en su vida? Que usted no está viviendo. Podría hacerlo por alguien que estuvo en coma durante muchos años y que nunca supo qué pasó. Pero por alguien que vive todos los días, ¿a poco uno no se da cuenta de lo que hace? Pero no queremos estar cara a cara con Dios porque Dios te va a confrontar. ¿Sí está conmigo? Entonces, este es el día del cara a cara. Ojalá todos los días tuviéramos nuestro día de cara a cara. Ojalá. Y la Biblia dice, el Señor Jesús dice,
el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos dice: por Jesucristo tenemos acceso ahora al trono de la gracia. ¿A dónde? Podemos entrar todos los días al trono de la gracia y vernos cara a cara con Dios. ¿Sabe? Por eso a veces ni oramos. Ay, pastor, no tuve tiempo. No quisiste ver a Dios. Por eso mucha gente deja de venir a la iglesia. Porque estando aquí, tal pareciera que el pastor los conoce y les está diciendo sus verdades. No, yo no los conozco. Pero el Señor sí los conoce. Y cuando el Señor les habla y les dice sus verdades, aguas, porque el Señor te está llamando un cara a cara. Y lo que mejor hacemos, ay, no, es que ahí hablan re feo. Ay, todo el tiempo el pastor te regaña. Ay, todo el tiempo están pidiendo dinero y mejor se van. Porque no quieren un cara a cara con Dios. Para el pueblo de Israel, este era su día de cara a cara. Nosotros tenemos la posibilidad, por la bendita gracia y la misericordia de Dios, de tener un cara a cara con Dios todos los días. Por eso le decimos, ore, lea la Biblia. Antes de irse a dormir, por lo menos dele gracias al Señor. Antes de comer, llevarse sus alimentos a la boca, dele gracias al Señor. Échese un cara a cara ahí con Dios. Y va a dejar de quejarse de que está salado, de que está simple, de que no le gustó. Échese un cara a cara a la hora de la comida. ¿No es Él tu proveedor? ¿Sí o no? ¿Para de cuántos Dios es su proveedor? La otra mano. ¿Quién te puso el plato de comida que te vas a comer? A ver, reclámale. Ah, no, pero, ay, esto no sirve, esto está simple, esto está salado, esto parece chicle, parece chancla cruda. ¿Quién no dice por eso la Biblia? Con la acción de gracias se santifican los alimentos. ¿Por qué no tenemos un cara a cara con Dios a la hora de la comida? Sería bueno que cuando te vas a sentar a comer, al que tuvieras enfrente es al que te sirvió la mesa. Y que le dijeras, ¡ay, está re rico! Así me gusta, medio durito, para que se afirmen los dientes. ¿No le diríamos lo mismo o sí? ¿No nos expresaríamos igual? El que provee tu salario, el que provee tu dinero a tu bolsillo, ¿no es el Señor? Ay, Señor, me pagan bien poquito. ¿No es Él? Nos hace falta un cara a cara. Por eso el pueblo de Israel tenía que tener este momento de un cara a cara con Dios, porque ellos tenían que recordar quién era su proveedor. ¿Quién era su sanador? ¿Quién era el que los cuidaba y los protegía en el desierto para que no se los comieran las bestias del desierto? Para que no se murieran de frío en la noche en las heladas del desierto. Y era Él el Señor. Y entonces, una vez al año, ellos tenían que recordar quién era el que los llevaba de la mano por todo el desierto. Y cuando estaban en la tierra prometida, donde ya habían sido conseguidos todas sus bendiciones, la tierra que fluye leche y miel, el Señor les dijo, ahí también me van a celebrar el Yom Kippur. Y ahí también me van a dar gracias por lo que tienen. Y ahí también me van a agradecer todo lo que yo les he dado. Y lo van a recordar y van a saber que yo soy el que se los he dado. Y entonces el pueblo por eso se afligía su alma, porque todo el año se ocupaban de ellos mismos, se ocupaban de sus deberes, de sus quehaceres, de sus afanes, y al menos un día al año, por lo menos un día al año, reconocían que había sido Dios, y tenían un cara a cara con Dios. ¿Sí está conmigo? Ok. También se le conoce este día, ya le di dos. Primero, el día de expiación. 2, el día de estar a cara con Dios. 3, el gran día se le conocía. O se le conoce hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué era un gran día?
era como el aniversario entre Dios y el pueblo. Así como cuando los maridos celebran el aniversario, los esposos celebran su aniversario de bodas y hacen lo posible por celebrarlo, y cuando se equivocan y no celebran les va como en feria. Ok, era el gran día, porque era el día de que el pueblo de Israel tenía que ver y analizar, todo el pueblo tenía que revisar cómo estaba su relación con Dios. Era el día en que ellos podían pedir perdón a Dios por sus pecados, pero también estar atentos a lo que Dios tenía que decir, porque Dios estaba atento a su clamor. Era el gran día para el pueblo de Israel. Era el día de pedirle, de suplicar a Dios. Era el gran día de la oportunidad. Hagan de cuenta que era el día de su cita con Dios. Ellos no podían entrar al Padre como hoy nosotros, gracias a Dios, podemos hacerlo. Por eso ya menospreciamos mucho la oración. Y menospreciamos la reunión en la iglesia, menospreciamos nuestros tiempos de lectura bíblica, y ya lo menospreciamos porque cualquier hora que volteas ahí está el Señor, ¿o no? No te acuerdas en toda la semana hasta que tenemos el agua hasta el pescuezo. Ahí sí, ay Dios mío, ayúdame, Dios mío, no me dejes. Diosito, Diosito. Y ahí estamos pidiéndole ahora sí, cuando tenemos el agua hasta el cuello. Cuando en toda la semana o en todos los días del mes ni siquiera nos acordamos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que en cualquier momento que lo necesitemos, Él está ahí para atendernos. ¿Cierto o no? Bueno, el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel no tenía ese acceso. El pueblo de Israel, el momento en que tenía para hablar con Dios era el día de Yom Kippur. Por eso era el gran día, era la gran cita esperada. Era el gran momento de encontrarse con Dios. No lo hacían todo el año, Dios no estaba para ellos todo el año. Por supuesto que estaba, no me malentienda, porque va a decir, ay, no estaba, sí estaba. No, sí estaba, pero ellos no podían tener acceso al Padre todo el año, hasta el Yom Kippur. Era el aniversario en el que Dios dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mis hijos, yo seré su Padre. Era el momento en que Dios destinaba para encontrarse con ellos y restaurar la relación que tenía con ellos, para escuchar el clamor de ellos. Era el gran día, el día de la comunión con Dios. Entonces imagínense que de repente yo me quiero imaginar este momento más o menos así. Yo me fui a Costa Rica por 2 meses, más o menos. 2 meses. Y procuraba hablar con mi esposa casi todos los días. En aquel tiempo pues no había pues mucha tecnología como ahora. Apenas empezaban a funcionar algunas cuestiones tecnológicas que facilitaban la comunicación de un lado a otro a través del internet. Y entonces pues por teléfono a mí me salía carísimo llamar desde allá. En una llamada de 2 minutos se me iba todo el saldo de mi teléfono. Así es que procurábamos conectarnos vía internet, pero era complicado porque no había internet cerca, porque la conexión era lenta, entonces era complicada nuestra comunicación, nos hablábamos como podíamos. Entonces en 2 meses, hermano, en 2 meses, yo ya extrañaba a mi familia, extrañaba a mi esposa y extrañaba a mis hijos. Yo ya sentía así en mi corazón como que algo me faltaba. Yo llegaba al lugar donde me quedaba a dormir, y aunque había 2 hermanos ahí, buenos amigos, que hasta el día de hoy son mis amigos y tenemos contacto con ellos, están en Argentina, y yo llegaba a la habitación y ellos estaban ahí, platicábamos, y ya sacaban la guitarra, y cantábamos alabanzas, y ya ellos me enseñaban, porque ellos eran apóstoles, son apóstoles, y yo iba como aprendiz de pastor apenas. Y entonces ellos platicaban conmigo y me aconsejaban, y aunque ellos estaban ahí todo el tiempo, y yo podía hablar con ellos antes de irme a dormir, antes, unos minutitos antes de dormir, antes de cerrar los ojos, cuando ellos ya guardaban silencio y yo ya estaba en mi cama a punto de dormir, unos minutitos antes añoraba estar con mi esposa y con mis hijos. Y decía, los extraño, ya quiero verlos. Y luego al otro día corría a un internet y le mandaba un mensaje, amor, me comunico al rato y quiero verlos, y pon a los niños ahí frente a la cámara
y tratábamos de hacer de alguna manera una conexión para yo verlos y sentir un poco de alivio, pero no era lo mismo, no sentía igual. Además mis niños eran chiquitos y yo quería abrazarlos y sentía una angustia en mi corazón. Así es que el día que regresé de Costa Rica, cuando le dije a mi esposa, llego tal día, a tal hora, a esa hora llega mi vuelo, yo llegué al aeropuerto, mi esposa no podía ir por mí al aeropuerto, ni ellos podían ir a recibirme al aeropuerto, pues porque había que ir cargando los niños y yo venía cargando maletas, entonces no podíamos ayudarnos el uno al otro, así es que optamos porque nos íbamos a ver en la casa. Y viajé, hermanos, cuando ya venía de regreso, no me cayó en mí el 20, cuando ya venía de regreso hasta que pisé tierra mexicana. Y me sentí la sensación de que, ay, yo los voy a volver a ver. Y cuando llegué, todo el trayecto venía así como menso, desde el aeropuerto hasta la casa. Y cuando llegué a la casa y entré a la casa y los vi, sentí como una satisfacción, como un alivio, como que algo que estaba hueco en mí se llenaba. Para los hebreos, por eso era el gran día. Porque todo el año, los huecos, los vacíos, las insatisfacciones, la falta de comunión con Dios, la ausencia o ellos sentir que Dios no estaba con ellos, o hacer oraciones que no eran escuchadas, o sentirse mal, pecadores, haber ofendido a Dios y no haberle fallado, era el momento de encontrarse con Dios. Sí, de haber fallado. Era el momento de reconciliarse. Era el gran día, hermano. Ellos lo esperaban. O hasta el día de hoy el pueblo de Israel no deja pasar por alto el Yom Kippur. Ay, se nos olvidó. No. Se le puede olvidar el cumpleaños del papá o de la suegra, pero el Yom Kippur no se les olvida. Aún los que no practican el judaísmo, aún los que no celebran las fiestas del Señor, aún ellos saben que en esta fecha es Yom Kippur, porque es el gran día. Porque es el día en que Dios voltea a ver a su pueblo y el pueblo voltea a ver a su Dios. Nosotros nos quejamos de que hace frío. Ay, es que está haciendo mucho frío. Ay, es que está haciendo mucho sol. Ay, es que hay mucho tráfico. Cuando dice la Biblia, este es el día que hizo Jehová. Igual que el Yom Kippur, mañana es un día que hizo el Señor. Y pasado mañana es un día que hizo el Señor. Y el día que viene es un día que hizo el Señor. Y a nosotros no nos parece suficiente el día que hizo el Señor, porque ese día el Señor te espera para que sea un gran día. ¿No debería ser hoy un gran día? ¿Y mañana no debería ser un gran día? Los judíos nada más tenían el Yom Kippur para celebrar el gran día. Nosotros tenemos hoy para celebrar cada día y decir, oye, es un gran día. Algo extraordinario va a pasar en mi vida. Hermano, por eso el judío le va bien. Porque invierte todas sus fuerzas en el gran día y dice, pero ellos no declaran solamente, hoy va a ser un gran día. Ellos dicen, este va a ser un gran año, porque empecé con un gran día. Nosotros decimos, no, hoy es uno de esos días que no debí de haberme levantado. Hoy es uno de esos días en que todo me sale mal. Hermano, es el gran día. Ahora, quiero que usted considere que para los hebreos era solo Yom Kippur. Para nosotros, ¿cuándo? Navidad, seguramente. Dicen en mi trabajo, si no fuera por estos días y los días de quincena, cuando tienen un momento agradable, cuando tienen un día feliz, y ellos dicen, si no fuera por estos días y los días de quincena, o sea que los demás días no valen, no sirven, no cuentan, cuando tendrían que ser, ¿qué? Todos los días. ¿Y qué tendrían que ser todos los días? Un gran día. ¿Quién hace la diferencia? Nosotros. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Quién se goza y quién se alegra? Yo.
Entonces, si nosotros cambiamos el cassette de nuestra cabecita, hermano, el Yom Kippur va a ser una diferencia para tu vida. Este Yom Kippur va a ser una diferencia para el resto de tu vida. Porque cuando venga el próximo Yom Kippur, no vas a decir, ay, este es el gran día. No, tú ya tuviste 365 grandes días y el Yom Kippur vas a ir a agradecerle a Dios por eso. Mande. La culminación de todos esos grandes días que el Señor te dio a lo largo del año, con sus altas y sus bajas, pero todos fueron grandiosos porque el Señor los hizo para nosotros. Y tú vas a llegar al Yom Kippur próximo y vas a decir, Señor, hoy te agradezco este gran día. Y vamos a decir como los hebreos, es el gran día porque viene un gran año. Amén. ¿Está conmigo o no? ¿Le paro o le sigo? Porque ya se me está acabando el tiempo. Llevamos 3. Cuarto. Perdón. Regresando al gran día. También ellos le llamaban el gran día porque era un día solemne, un día importante. No podían dejarlo pasar, ya se lo mencioné. Pero no era más un día más. Era un gran día. Era el día de poder encontrarse con Dios y restaurar su relación con Él. Hoy nosotros todos los días y cada día podemos restaurar nuestra relación con Él. Ahora aprovechamos este momento o hicimos esta convocatoria, este momento, porque a veces hasta fe nos falta, hermano. Y decimos, bueno, si ya hay cielos abiertos y hay una oportunidad de parte de Dios para nosotros, ¿por qué no aprovecharla? Si no tengo fe, se los dije hace un momento, hasta los judíos que no practican el judaísmo, hasta los judíos que no creen, saben que el Yom Kippur no puede pasar de largo. Hasta los que no creen, Estoy hablando de gente que no cree, literalmente, no cree en Dios, no cree en el judaísmo, no cree en la Torá, no cree en la palabra, y aún ellos saben que este día es un día importante para Israel. Y lo respetan. A lo mejor no hacen todo el ritual religioso, a lo mejor no practican toda la tradición, pero saben que es un día importante. Y si hay un judío que conoce y celebra y ama a Dios y practica las tradiciones judías o el judaísmo y el otro no celebra, y llega el Yom Kippur y este dice voy a celebrar el Yom Kippur, el otro no se ríe y dice ¡ay, ridículo! No, lo respeta y dice ve, ¿tú no vienes? No, yo aquí me quedo, pero ve tú y celébralo. Ellos lo respetan, hermano, porque es un día solemne. ¿Es un día qué? Solemne. No lo podemos menospreciar. No puedes menospreciar un día soleado. Decir, hace mucho sol. O no puedes menospreciar un día lluvioso. Ay, está lloviendo, que no llueva. No. Dale gracias a Dios. Porque es un día grandioso. Es un día grandioso. Y en un día grandioso solamente pueden pasar cosas grandiosas. Ahora si decimos, ay, qué feo día, ¿qué te va a pasar? Deje de decir, ay, qué feo salió el sol. No, el sol siempre sale igual. Ay, qué feo día tenemos hoy. No, no es un feo día. ¿Está conmigo o no? Haga una diferencia, hermano, con sus propias palabras y su forma de ver la vida. ¿Está conmigo? Ok, ahora sí. Cuarto. Se le conoce al Yom Kippur también como el día de ayuno. Ya les expliqué al principio, pero confirmo. La orden de Dios Padre era afligir su alma. Pero como no nos tomamos el tiempo para afligir nuestra alma, o creemos que afligir nuestra alma no es posible, entonces con el paso del tiempo y conforme a la tradición judía se incluyó el ayuno. Y entonces se incluyeron ayunar. El Señor convoca ayuno y dice al pueblo, vas a ayunar, vas a afligir tu alma. Y entonces el pueblo de Israel practicaba el ayuno pues nada más porque sí. Pero en Isaías 27 dice la palabra del Señor. ¿Dónde está Isaías?
Me voy más rápido porque ya se me acabó el tiempo. Isaías 27, versículo 13, dice la palabra del Señor. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Perdón. Estoy leyendo la del punto siguiente. Me brinqué, perdón. Esa no es la cita. Corrijo. Es Levítico, capítulo 23, versículo 27. Perdón, esta cita que le acabo de dar es del siguiente punto, pero leí mal mis notas y por eso... Es Levítico, capítulo 23, versículo 27. Levítico 23, 27. Ahora sí, el día de ayuno. Dice la palabra del Señor. A los 10, dice, habló Jehová, versículo 26, dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, versículo 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Dice ahí que se dará ayuno? No. Dice, afligiréis vuestras almas. No dice que se ayune. Sin embargo, por eso aquí la importancia, cuando dice afligiréis vuestras almas, la forma, como no sabemos afligir nuestra alma, no sabemos. Bueno, algunos sí saben hacer unos dramas bien dramáticos, que nada más hacen como que lloran, pero en realidad no lloran. Ese es hacer drama. Y hay unos que les sale re bien, pero no se refiere a eso, sino que no sabemos afligir nuestra alma. Y como no sabemos afligir nuestra alma, entonces los hebreos agregaron el ayuno como parte del Yom Kippur, para que en verdad hubiera una aflicción del alma. Por eso es el día del ayuno. El pueblo de Israel entendía que quizás no tendría el corazón para afligirse, pero un buen principio de la aflicción del alma sería dejar de comer. ¿Cuántos cuando dejan de comer se ponen mal? Se les baja la pila, les cambia su semblante, se enojan, se ponen de malas, ya ven una cosa por otra, oyen mal. Entonces, ese es una condición de la falta de alimento. Es normal, hermano. Cuando tu cuerpo está acostumbrado a comer 3 veces al día, o 2 veces al día, o 1 vez al día, haz esa costumbre. De acuerdo a las veces que comas al día, tu cuerpo se acostumbra. Y entonces, conforme a lo que comes, esa es la reacción. Pero si un día, cuando ya le toca la hora de la comida, no le das de comer, caray, algo está pasando aquí. Ya consumimos la energía que teníamos reservada hasta esta hora, ya se nos acabó, necesitamos echarle algo, y entonces empezamos a alterarnos. Bueno, el propósito de ayunar era precisamente afligir el alma. ¿Sí está conmigo? Entonces era una forma de provocar la aflicción. Ayunar nos ayuda a provocar aflicción a nuestra alma. Nada más dígale a su hijo cuando tiene hambre y dice, no, vamos a comer en 2 horas. ¡Ah! Y se empiezan a hacer un drama, un berrinche. O te invitan a comer a 1 hora y la sirven 2 horas después. Dices, ay, perdón por el retraso. Tú nada más te ríes. No te preocupes. Todo está bien. Hay una aflicción en el alma. ¿Sí me explico? Entonces, el ayuno provocaba esta aflicción. Por eso no podía dejarse pasar de largo en la convocación al Yom Kippur, donde ellos ya sabían que además de venir a la santa convocación que Dios había hecho, tenían que afligir el alma. Entonces, para no fallar, recuérdense que había una sentencia respecto a la aflicción del alma. Ya se los mencioné el domingo. Aquel que no aflija su alma será cortado del pueblo.
Entonces imagínense que yo le diga, si no chillas, no te salvas. ¿Qué vas a hacer? Pues llorar, ¿no? Si no lloras, no te vas a salvar. Ay, es que no siento llorar. No te salvas si no lloras. Es que no siento llorar. Es que a mí tienen que hacerme algo para que llore. ¿Qué haces? Te vas a hacer algo. Te machucas un dedo, te muerdes, ¡ay!, te rajalas los pelos, te picas los ojos, algo haces, porque está de por medio tu salvación, ¿cierto o no? Entonces, el pueblo de Israel sabía que tenía que afligirse, y como no era así como que, ay, es día de aflicción, todos a llorar, no, ellos una forma de iniciar o provocar esa aflicción era entrar en ayuno, y al entrar en ayuno sabían que ya estaban provocándose ellos mismos a entrar en aflicción. ¿Sí está conmigo? Ok, era el día del gran shofar, quinto, del gran shofar, el 5, el punto número 5. Es el día del gran shofar. Y ya leíamos Isaías, ¿se acuerdan? Lo acabamos de leer, Isaías 27:13, donde dice, aconteció también en aquel día que se tocará una gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. Isaías 27:13. La cita que leíamos hace un momento, antes de leer Levítico. Ok. Ese es el texto. Es el día del gran shofar. ¿Cuál era el propósito de sonar ese gran shofar? Dice, convocar a los que estaban dispersos. Este es un buen tiempo. Todos los días lo son. Otra vez, insisto, no es que este sea el día exclusivo, pero a veces nos hace falta la fe para hacerlo. Y a veces se nos va todo el año y no lo hacemos. No oramos por nuestros seres queridos. No es nuestra familia inconversa. No oramos por aquellos que están en problemas. No oramos. Todo el año se nos va y nunca oramos por ellos. Este es un buen tiempo para orar por ellos. Es un buen tiempo para clamar a Dios por ellos. ¿Sí está conmigo? Entonces es un buen día, es el día del gran shofar. Es el día que convoca, que llama, que despierta los oídos, que despierta los espíritus, que despierta el alma de la gente, que se cae la venda de los ojos. Es un buen tiempo para clamar por tu familia. Sobre todo los que no se han convertido. Inviértele 2 minutos más. Dice mi mamá que cuando ella empieza a orar, dice que se tarda orando. Y un día me enseñó su lista de oración. Están todos en la lista. Están hasta mis suegros. Están mis cuñados, los hermanos de mi esposa. Como mi mamá no los conoce bien en persona, nada más anotó los hermanos de Ceci y sus familias. Y ora por ellos. Y luego ora por nosotros, y nosotros somos un montón, hermano. Por nosotros sí se sabe todo de sus hijos y de sus nietos y de los hijos de sus nietos, se sabe los nombres, entonces ahí los tiene a todos por nombre. Y luego en la lista continúa y están sus hermanos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Y luego están sus cuñados, los hermanos de mi papá, y sus esposos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Y ahí los tienen, hermano. Y me dice un día preocupada, ay hijo, hay veces que no puedo orar por todos porque son un montón. Y ya no me alcanza el tiempo y entonces empiezo la lista y paro y le marco ahí y el otro día continúo donde me quedé. Yo, está bien, ma, no te preocupes. Y hay veces que oro por familias. Oro por los Macedo Calma, oro por los Cortés Macedo, oro por los Ojeda Macedo, que son la familia de mis hermanos. Oro por ellos y los bendigo. Está bien, ma. Pero me dice mi mamá, no me estaré equivocando. Digo, ay mamá, hay quienes ni se acuerdan de su familia. Hay quienes ni oran por ellos.
Ni un ahí te encargo, Dios. Ni un eso, hermano. Y tú estás preocupada porque te quedaste en la mitad de la lista. Nada más dile, guárdamelos hasta mañana, Señor, que no les pase nada hoy. A los de la mitad, por los que no oré, ahí te los encargo que los guardes, para que mañana que yo ore, mi bendición llegue a sus vidas. Este es un buen tiempo para sonar el shofar, el gran shofar, y orar por ellos. Amén. Y por último, el sexto punto. Es el día del cierre de las puertas. ¿Es el día de qué? El cierre de las puertas. Es el día en que se cierran las puertas. Es el día en que se cierran las puertas del cielo. De acuerdo a la tradición judía, no porque lo diga la Biblia, pero de acuerdo a la tradición judía, ellos saben que después del Yom Kippur se cierran las puertas del cielo. Hasta el otro año se vuelven a abrir. Lo que Dios iba a derramar ya lo derramó, lo que Dios iba a dar ya lo dio, lo que Dios iba a hacer por el pueblo ya lo hizo. Ya, de ahí todo lo que Dios planeó, lo que de acuerdo a las peticiones de oración del pueblo o de acuerdo a las solicitudes del pueblo vendrán dándose a lo largo del año, pero ese momento se cierran las puertas. Tiene un simbolismo para nosotros, no quiere decir que así lo diga la Biblia o que haya un fundamento bíblico para esto, pero tiene un simbolismo para nosotros. Porque recordarán, por ejemplo, en el arca de Noé, llegó un día en que el Señor cerró la puerta. ¿Se acuerdan? Vaya y va. Y dice la Biblia que para la venida del Señor será como las 10 vírgenes, donde había 5 insensatas y 5 sensatas. Y que el Señor, cuando empezaron a decir, ahí viene ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Las que estaban preparadas fueron las que entraron con el esposo. Las que no estaban preparadas se quedaron fuera, porque la puerta se cerró. Esto tiene un significado para nosotros, porque si algo debemos de saber, es que la puerta se cierra para nuestra salvación. Es un buen tiempo para pedirle al Señor que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Para los hebreos, en su tradición, en la tradición de ellos saben que hay un libro de la vida y que este es el tiempo en que se le pide a Dios que escriba sus nombres en el libro de la vida. Pero eso se pide hasta después del arrepentimiento, no antes. No empiezan diciendo, escríbame en el libro de la vida y entonces voy a orar y voy a ayunar. ¿Qué es lo que hacemos los cristianos? Si tú me bendices, ahora sí voy a ir a la iglesia. Si me sacas de este problema, ahora sí te voy a buscar, Señor. Si me bendices de esta manera, ahora sí voy a ofrendar y a diezmar. Hasta doble, Padre, voy a diezmar. Y le decimos a Dios, eso es lo que hacemos los cristianos. Bueno, no ustedes, en otras iglesias, no aquí. En otras iglesias dicen eso. Pero dicen, ahora sí me voy a congregar. Sana a mi hijo y te prometo que me voy a portar bien. Restaura mi matrimonio y ya no voy a volver a pecar. Que me den el trabajo y no voy a faltar a la iglesia. Resulta que en el trabajo el horario es el domingo. Y entonces hacemos promesas a cambio de favores. El hebreo no. El hebreo en Yom Kippur primero aflige su alma, se reconcilia con Dios, hace verdadero teshuvah, que es el verdadero arrepentimiento, busca el rostro de Dios, se ve cara a cara con Dios, suplica a Dios, implora a Dios, pide por otros, perdona a otros, los perdona, le pide perdón a Dios, y entonces después de eso le dice al Señor, haz con mi vida lo que quieras. Si me quieres bendecir, alabaré tu nombre. Si no me quieres bendecir, de todas maneras, alabaré tu nombre. Y nosotros no, nosotros le condicionamos, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Si tú me das esto, yo voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a ir. Mire, hermano, no sabe cuántas veces nos han dicho, pastor, venga,
ore por nosotros. Y ahora sí vamos a ir a la iglesia. Vamos, oramos por ellos, se restaura y jamás lo volvemos a ver. Cantidad de veces lo hemos visto. Lo hemos visto muchas veces. Pero no depende de nosotros. Por eso conviene que si nos hace falta la fe, que si nos hace falta entendimiento, que si nos hace falta comprender el mundo espiritual y las bendiciones de Dios, que si nos hace falta entender el propósito de Dios para nuestras vidas, este es un buen tiempo para acercarse. Este es un buen tiempo para buscar a Dios. El pueblo de Israel celebra el Yom Kippur, hace unas tremendas convocaciones. Usted puede ver las plazas, las calles, la ciudad de Jerusalén, y está infestado, está lleno de hebreos clamando al Señor. Todos haciendo una cosa, afligiendo su alma, clamando al Señor. Y nosotros se nos pasa de largo, no solo el día, la vida se nos pasa de largo y no hacemos nada por hacer un cambio verdadero y significativo en nuestras vidas. Y si Dios establece al pueblo de Israel, no porque judaicemos ni porque tengamos que celebrar las fiestas judías, si Dios le dice al pueblo de Israel, celébrame el Yom Kippur, y ellos lo siguen haciendo porque es estatuto perpetuo, les dijo el Señor. Es para siempre. No es que si está bonito el clima o no, o que si tenían para el pasaje o no, o que si había manera de ir o no. No. El Señor dijo, estatuto perpetuo, lo harás, lo guardarás. Y nosotros que tenemos hoy, ellos lo hacen una vez al año, hermano, una vez al año lo hacen. Y nosotros que tenemos 365 días al año, no lo hacemos. Yo creo, y mi esposa me lo comentaba, por lo menos en estas fechas. Por lo menos démosle el conocimiento a la iglesia, para que sepan que hoy tienen oportunidad de acercarse al Señor, y si no lo han hecho durante todo el año, por lo menos hoy lo hagan. Y puedan acercarse a Dios y entregarse a Dios y abrir la oportunidad de que Dios venga a sus vidas y encontrarse cara a cara con Dios y verdaderamente hacer un cambio en su vida. Yo espero, porque el propósito de enseñar todo esto no es que judaicemos, creemos en la gracia, profesamos la gracia y profesamos la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos haciendo una convocación ni un cambio de doctrina en la iglesia, pero es necesario que usted sepa lo que esto significa. Y que si hoy Dios nos está dando la oportunidad, tomémosla, aprovechemos. Por eso hicimos convocación a ayunar, por eso hicimos convocación a traer su ofrenda el próximo domingo, por eso hicimos convocación a traer los frutos de las cosechas de temporada para el próximo domingo, porque queremos enseñarles cosas que a lo mejor ustedes no alcanzan a entender todavía, pero que tienen un significado en el mundo espiritual y que rompen, que desatan, que traen bendición al pueblo de Dios. Amén. Así es que vamos a orar. Tome un tiempo para orar en casa, en familia, pero hoy quiero hacer una oración y que en este tiempo de Yom Kippur, que están los cielos abiertos, usted pueda tener un tiempo, un encuentro con nuestro Dios. Amén. Así es que ahí donde está, no nos alcanzaría la noche para afligirnos, pero solamente quiero que lleve usted en su corazón la convicción que necesita buscar a Dios esta noche o mañana durante el día y decirle a Dios, te necesito, en verdad te necesito. Quiero conocerte, quiero estar cara a cara contigo. Quiero acercarme a ti, Señor. Quiero estar en comunión, Señor, contigo. Quiero aprovechar este momento de cielos abiertos para que tú puedas revisar mi vida y corregir aquello que está mal, donde yo de en verdad pueda entender el pecado que está en mí y arrepentirme, Señor, de todo corazón para limpiar mi vida y poder ver durante los próximos días, a lo largo del siguiente año,
una oportunidad de cambio y de transformación, donde tu bendición y tu gloria será derramada sobre nosotros. Padre, cielos abiertos sobre tu iglesia. Abre los cielos, Señor, en cada familia, en cada hogar, en cada persona, en cada hermano y hermana, desde los más grandes hasta los más pequeños. Abre los cielos, Señor, hacia una conexión contigo, hasta el trono de tu gracia. Y que puedan ver y saber, Señor, que hay un anhelo en tu corazón para tener comunión contigo, para estar cerca de ti y lejos del pecado, para que nuestras vidas sean llevadas al siguiente nivel de fe, para que avancemos, Señor, en conocimiento y en verdad, para poder acercarnos a ti y tener libertad en el nombre de Cristo Jesús. Que el pecado ahora mismo se rompa. Que el pecado termine, Señor, por generaciones hoy, Señor, aquella herencia generacional que tu iglesia ha recibido, que este pueblo tuyo ha recibido, Señor. Esas maldiciones generacionales que hemos vivido y experimentado, que no sabemos ni siquiera por qué son, hoy, Señor, se termina, hoy se rompe, Señor, esa atadura. Porque el acta de decretos que había contra nosotros ha sido clavada en la cruz del Calvario. Nosotros somos libres de toda maldición. Hoy, Señor, el pecado que abundaba en nuestro corazón es desarraigado, es arrancado, es quitado por completo de nuestro corazón, es sacado de nuestro corazón por completo, de nuestra mente, Señor, toda concupiscencia que redunda y que se repite y que quiere estar ahí en nosotros, continuamente tratando de llevar a nuestras vidas a la tentación y al pecado. Hoy, Señor, termina. Limpia, Señor, por completo nuestro corazón, que tu gloria se derrame y que tu presencia, Señor, sea puesta sobre nosotros. Limpia, Señor, nuestro corazón. Conoces nuestras vidas, Señor, conoces nuestras palabras, nuestros pensamientos, conoces, Señor, lo que hay en nosotros, el pecado que practicamos continuamente, la soberbia y el engaño que nos hace creer que no hay pecado, que nos hace ser indiferentes, que nos hace ser insensibles, que nos da lo mismo. Ya no más, Señor, ya no más. Habla, Señor, a nuestro corazón, porque nuestra misma negligencia impide que otros te conozcan. La maldad de nuestro corazón impide que otros sean libres, que sean salvos. La maldad de nuestro corazón impide la bendición, retiene la bendición. Y no podemos ni siquiera extender nuestra mano al necesitado, porque ni siquiera nosotros tenemos, por la negligencia con la que hemos vivido, que somos indiferentes al dolor de otros, porque el pecado endurece nuestro corazón. Somos indiferentes al sufrimiento de otro, porque el pecado pone duro nuestro corazón. Perdona. Toca a tu iglesia. Habla a tu iglesia, Señor, esta noche. Llama, Señor, suena tu shofar, el gran shofar suene ahora y haga volver sus corazones. Nos haga volver a ti, Señor. Suena, Señor. Suena esta noche, el día de mañana. Que suene el shofar y que suene, Señor, en una santa convocación para venir a ti.
Dale fuerza a mis hermanos, Señor, que están en ayuno. Dale fuerza, Señor, para perseverar en ayuno y oración hasta el final. Cancelo toda mentira del diablo, todo engaño de Satanás. Lo cancelo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Cancelo toda mentira y toda confusión, toda falsa doctrina, todo engaño de las tinieblas, toda doctrina humana. La cancelo ahora en el nombre de Jesús y declaro libertad en tu iglesia, en Manto Nuevo y en aquellos que escuchen este mensaje, para que no haya confusión. Hoy declaro libertad, libertad en sus almas, libertad en su espíritu, libertad en su cuerpo. Toda enfermedad queda cancelada. Hoy se deshace toda obra del diablo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Se ha hecho en cada uno de ellos. Se ha hecho, Padre, en cada uno de ellos en el nombre de Cristo.